Harry Potter décimo Naruto Kanuto y Sabueso. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Un día después del ataque del QB, el perro Ambu despierta en la Inglaterra de 1993, donde encuentra a un perro medio muerto de hambre en la costa. Es el día de suerte de Kanuto. Sirius intenta evadir la captura, encontrar a su ahijado y al traidor, y quizás también demostrar su inocencia. Kakashi solo quiere encontrar el camino a casa desde este extraño país que no habla su idioma ni escribe en su alfabeto. 1. Minato Sensei. Kushina Ne. ¿Dónde estaban? Tenía que encontrarlos, ya. Y Naruto. ¿El bebé Naruto, ya había nacido? ¿Había ido todo bien? Pregunta estúpida, estúpida e inútil. El Kyuubi se liberó de alguna manera. Claro que no había salido bien. Algo debió haber pasado. Kakashi lo sabía. Lo sabía en su corazón. Y aún así, esperaba encontrarlos ilesos. Al fin y al cabo, era Minato Sensei. Todos los shinobi de Konoha estaba seguro habían presenciado la feroz batalla que se desataba en la aldea. Habían visto cómo Minato los protegía de la destrucción. Y nadie lo había visto morir. Kakashi estaba seguro. Su sensei no había muerto. Kushina tampoco, no podía ser. No seas ingenuo. Ya no eres un niño. Ella es la Jinchuriki. Cuando se extrae el Biju, la Jinchuriki muere. Él lo sabía. Kushina Ne era la Jinchuriki del Kyuubi. La bestia demoníaca estaba sellada en su interior. Y, sin embargo, Kakashi la había visto claramente arrasar la aldea, al zorro de 9 colas. Un demonio hecho de chakra rojo y arremolinado que lo destruía todo a su paso. Kakashi saltaba de tejado en tejado. Se había separado del grupo de sus compañeros, que se mantenían a salvo de la bestia, para mantenerse a salvo, pues eran la joven generación que lideraría la aldea hacia el futuro. Pero ¿cómo podía quedarse atrás? ¿Cómo podía no luchar, cuando su sensei, la esposa de su sensei y su hijo Nonato estaban en peligro? La única familia que aún le quedaba, los únicos restos de un equipo que estaba muerto, muerto, muerto. Muerto, por su culpa. Porque Kakashi les había fallado, causado sus muertes, los había matado. El único que había sobrevivido era Minato Sensei. Así que, Kakashi no tenía forma de quedarse atrás. Le picaba el ojo izquierdo. El ojo de Obito. Sabía dónde Kushina debía dar a luz. El refugio oculto donde especialistas en sellado y ninjas médicos habían preparado la forma más segura de que diera a luz sin romper el sello del Kyuubi. Claramente, algo había salido mal. Claramente, todos estos especialistas habían fallado. El Kyuubi se había liberado y estaba causando estragos en la ciudad. ¿Y entonces desapareció? Ya se había ido. La lucha debía terminado. En un instante, la bestia se alzaba gigantesca y letal sobre su aldea, luchando contra su sensei, y al siguiente había desaparecido. Y su sensei se había ido con ella. ¿Qué había pasado? El aire frío de la noche le hacía doler la garganta por el esfuerzo de correr. ¿No era el pánico lo que lo hacía jadear? Seguramente no estaba tan exhausto. Kakashi ya casi estaba allí. Salió de la aldea y atravesó un pequeño bosque hasta el claro. El ojo de Obito picaba detrás de la diadema que lo mantenía oculto a la vista y... no lo había visto. No lo había visto. No con el Sharingan. Y, sin embargo, los últimos momentos de Minato y Kushina estaban grabados para siempre en su mente. Con todo lujo de detalles. El colmillo del Kyuubi les había desgarrado la espalda y el estómago, con sangre goteando por todas partes. Cuando Kakashi los encontró, la bestia ya se había ido y su sensei y Kushina Ne yacían abrazados, dando su último aliento, junto al bebé que lloraba. Me temo que no puedo permitirlo. La voz del Hokage sonó compasiva, pero no menos firme. Es el hijo del destello amarillo. Tendrá enemigos. La mejor manera de protegerlo sería mantener su identidad a salvo. Puedo mantenerlo a salvo, respondió Kakashi con tono firme, aunque se sentía todo menos firme. No se había sentido firme desde que Minato Sensei murió. Minato y Kushina, dejando a Naruto huérfano. Soy Ambu. La mirada del tercer Hokage se posó en él con una especie de lástima y arrepentimiento que le provocó náuseas a Kakashi. Exactamente, eres Ambu. Tus obligaciones son otras. Entonces me retiro, dijo rápidamente. Vuelvan a mi puesto habitual. No le interesaba. Ahora pertenecía a Ambu. Tenía un nuevo equipo.
Lo llamaban asesino de amigos y no lo veían como mucho más que un joven advenedizo, pero aquí era donde pertenecía. Aquí era donde encajaba. No traía nada más que muerte, así que ¿a dónde más que a la parte más oscura del mundo shinobi pertenecería? Los deberes mundanos de Jonin, y eso significaba que tendría un equipo diferente. Uno con nombres reales en lugar de nombres en clave, con rostros en lugar de máscaras. Un grupo de jóvenes chunin con ojos abiertos, ingenuos y brillantes de sueños. Significaría que tarde o temprano el Hokage le asignaría un equipo genin. Niños que lo admirarían en busca de orientación y no le interesaba eso, pero lo aceptaría por el niño que, en un universo diferente, podría haber sido su hermano. Kakashi, el Hokage negó con la cabeza. Solo tienes 14 años. Kakashi apretó los puños. Tengo edad suficiente, insistió, para ahí. ¿Para qué? ¿Para luchar en una guerra? ¿Para matar? ¿Para que lo maten? Nada de eso lo cualificaba para criar un hijo. No tenía ni idea de cómo criar hijos. ¿En qué estaba pensando? Ni siquiera le gustaban los niños. No se llevaba bien con ellos cuando era uno, y sin duda no los entendía mejor ahora. Daba igual quién fuera. Solo traía muerte a quienes amaba. ¿Qué quería de Naruto? Lo destruiría. De repente se sintió egoísta. Era el hijo de su sensei, y Kakashi estaba a un paso de arruinarle la vida. Porque eso era lo que inevitablemente haría. En lugar de pedirle que lo criara, debería pedirle que lo alejara lo más posible de él. Entiendo, cedió finalmente, abriendo de nuevo los puños. Sentía las manos vacías. Se sentía vacío. Disculpe, pero no encontró las palabras. La mirada del Hokage seguía fija en él con la misma compasión y comprensión. Lo siento, Kakashi. Cuando crezca, conocerás a Naruto. Pero Kakashi negó con la cabeza. Cuando Naruto tuviera la edad suficiente para convertirse en shinobi, Kakashi debería alejarse de él. Preferiblemente, ya estaría muerto. ¿Qué haría durante 12 años más? No quedaba nada. Nadie. A Obito le picaba el ojo. No paraba de picar. No había parado desde la muerte de Minato Sensei. O quizás desde la de Rin. Tómate un tiempo libre, muchacho, dijo el Hokage. Kakashi quiso objetar, pero no había sido una simple sugerencia. La voz del Hokage tampoco tenía la autoridad de una orden. Pero aún así, Kakashi era un shinobi obediente. Haría lo que le dijeran. ¿Qué debo hacer? Preguntó. El anciano lo miró con el ceño fruncido. Quizás podrías pasar un rato con el joven Gui. Seguro que ya te está buscando. Ante la mueca de Kakashi, continuó. O ayudar a reconstruir la aldea. La segunda sugerencia sonaba bien, pensó Kakashi. Podría ayudar a reconstruir. Kakashi había sido entrenado para la guerra, para asesinatos y sabotajes, para infiltraciones discretas o espionaje y alguna que otra misión de guardia de seguridad. Reconstruir su hogar parecía un cambio agradable. Tranquilo, ahora que la guerra por fin había terminado. Gracias, señor. No había pedido vacaciones. No las quería. Pero, de todos modos, era de buena educación mostrarle su agradecimiento. Mientras salía del edificio del Hokage, se rascaba distraídamente la tela de su diadema donde cubría el ojo. Dinámica. Se agachó ante el ataque de Gumi sin apenas esfuerzo. Al parecer, el chico había estado esperando fuera del edificio del Hokage. Siempre tan tranquilo, mi eterno rival. La voz de Gumi rebosaba convicción y una especie de admiración desafiante. Lucha contra mí. Ahora no, dijo Kakashi, indiferente. Con las manos en los bolsillos, pasó junto al chico y se dirigió a la calle principal de Konohagakure. Ahora mismo vamos 17-11, tu ventaja, declaró Gui, alcanzándolo rápidamente. Has ganado los últimos 4 partidos. Pero he estado entrenando duro, y hoy es mi. Hoy no, Gumi, lo interrumpió Kakashi. Ni siquiera tenía fuerzas para molestarse por las payasadas de Gui. A Obito le picaba el ojo. Vamos, mi rival. Suplicó Gui. Gumi le puso una mano en el hombro, intentando que Kakashi lo mirara. Era todo sonrisas, cejas pobladas y ese horrible mono verde. Kakashi sabía que no podía ganar. Como mínimo, ese era el único aspecto en el que jamás podría superar a Gui, y ni siquiera sabía si Gui, en su constante búsqueda de cosas en las que fuera mejor que Kakashi, alguna vez había considerado que su terquedad y tenacidad eran solo eso. No había forma de apaciguarlo, salvo cediendo. Encogiéndose de hombros, Kakashi se detuvo y miró a su alrededor. De acuerdo. A la de 3.
Quien llegue primero a la cima del monumento Hokage gana. Gumi lo miró fijamente, y luego su sonrisa se ensanchó aún más, llenándole todo el rostro. Sus ojos brillaban de emoción. Ese es un desafío digno, mi eterno rival. Haz la cuenta regresiva. Kakashi se sintió un poco culpable. Kakashi se preparó. 3, 2, 1. Dio 2 pasos y se detuvo. Gumi ya había salido. A menos de 2 metros de donde habían empezado, Kakashi se detuvo por completo, solo capaz de ver la nube de polvo asentarse tras Gui. No tenía energía para esto. No podía hacer esto. No ahora, y a decir verdad, no había sentido ninguna emoción ni prisa en estos desafíos desde Rin, ocasionalmente todavía los hacía por Gui, pero ya no había nada en ellos para Kakashi. Antes, cuando eran niños, Kakashi se había sorprendido, ligeramente molesto pero también algo orgulloso de ser considerado un rival para sus compañeros. Más tarde, después de la muerte de su padre, solo había visto estos desafíos como una molestia y luego, después de la muerte de Obito, había comenzado a hacer un esfuerzo. La muerte de Obito le había dejado con un intenso deseo de conectar. Y Gui hizo que fuera fácil hacer precisamente eso. Incluso había sido divertido a veces, sin importar lo poco impresionado que le gustaba actuar. Pero ahora había una desconexión. Ya no podía seguir con esto. No podía jugar a esos juegos, competir con Gui hasta la montaña Hokage ni luchar contra él en una batalla de fuerza o ingenio y fingir que importaba quién ganara. No importaba quién llegara primero a la cima de la montaña. Minato-sensei, Kusinane, Rin y Obito, sus padres, seguirían muertos. Naruto seguiría huérfano. ¿Qué sentido tenía? ¿Y qué sentido tenía conectar con Gumi si al final acabaría muerto como los demás? Kakashi no podía soportar esa emoción, con los ojos abiertos y brillantes. La destruiría. Gumi tenía su misma edad y, sin embargo, parecía tan joven. Aún perseguía sus sueños. Kakashi no tenía sueños que perseguir. Y el ojo de Obito todavía picaba. Por un instante, se sintió tentado a ir a ver a Naruto. Solo una vez, solo para asegurarse de que estuviera bien y atendido. Pero entonces se contuvo. Sacudiendo la cabeza, los pies de Kakashi lo llevaron por las calles de la aldea destruida sin que él prestara mucha atención. Se quedó paralizado al comprender a dónde lo habían llevado. A casa, hacía años que no volvía. ¿Qué sentido tenía una casa vacía? Aún así, no se dio la vuelta. En cambio, entró en la vieja casa Ataque. La casa de su padre. Estoy en casa, gritó a las habitaciones vacías. No hubo respuesta, salvo el crujido de las viejas tablas del suelo bajo sus pies. Una capa de polvo lo cubría todo. Podía ver nubes de polvo levantarse bajo sus pies. Quizás por eso decidió no quitarse los zapatos. No quería quedarse allí. Ni siquiera sabía qué hacía allí. Con curiosidad, como si hubiera algo que encontrar, recorrió las habitaciones. La cocina, la vieja sala, su propia habitación, mucho más pequeña. Empujó las puertas del dormitorio de su padre, pero no entró. Entonces se detuvo frente al estudio. A Obito le picaba el ojo. La habitación estaba vacía. Allí, en el centro, lo vio, desplomado sobre su propia espada, con la sangre acumulándose bajo el cuerpo. No, la habitación estaba vacía. Sin cuerpo, sin sangre, tan limpia como la última vez que la vio. Sangre en los tatamis, no. El ojo de Obito, Kakashi se tapó el ojo cubierto con la mano. Le dolía. Su visión se distorsionaba, y entonces vio negro. Estaba cayendo. Está en Hogwarts. Lleva días repitiéndolo como un mantra. Está en Hogwarts. Peter estaba en Hogwarts. La rata. Harry y Peter. El chico estaba en peligro. Está en Hogwarts. Sirius tenía que irse. Tenía que proteger a su ahijado. La única familia que le quedaba. La única que no lo había abandonado. No lo sabes. Puede que sí. Si le contaran de ti, te odiaría como a todos. No querrá saber nada de ti. ¿Importaba? ¿Y qué si el chico lo odiaba? Sirius aún tenía que protegerlo. ¿Quién más estaría ahí para hacerlo? ¿Quién más sabría siquiera de la rata escondida en Hogwarts esperando la oportunidad de atacar? Nadie. Sirius era el único que lo sabía, y sin importar lo que Harry pensara de él, sin importar lo que le pasara, protegería a su ahijado. Era lo que debería haber hecho desde el principio. Y, sin embargo, Sirius no había hecho nada por el niño. Sus padres, James y Lily, querían que Sirius cuidara de su hijo en caso de que algo les sucediera.
Querían que criara a Harry. ¿Y qué había hecho Sirius? Después de todo lo que James había hecho por él, su mejor amigo, su hermano, Sirius era la razón por la que ahora estaban muertos. Claro, Peter los había traicionado, Peter los había vendido a Voldemort, pero fue Sirius quien sugirió convertir a Peter en su guardián secreto. Y se sintió muy inteligente al hacerlo. Se suponía que debían pensar que era yo. Me habrían perseguido, interrogado y torturado. Y mientras tanto, Peter podría esconderse. Los Potter estarían a salvo. Se había sentido tan listo. Como si los hubiera engañado a todos. Sin embargo, él había sido el tonto. Estaban muertos por su culpa. Bien podría haberlo hecho él mismo. Quizás esa era la razón por la que había aceptado su destino con tanta discreción. Quizás esa era la razón por la que había estado bien en Azkaban durante tanto tiempo. Era una forma de arrepentimiento. Y sin duda, debía de haber servido de algo. Cuando llegó Lunático, aquella vez, un año después de su encarcelamiento, ni siquiera había intentado defenderse. Soy inocente. Pero su voz había sonado hueca y sin convicción. ¿De qué servía ser inocente cuando, a pesar de todo, la culpa lo agobiaba? Era inocente de asesinato, inocente de traición, sin duda. Su delito fue ser un necio y había causado la muerte de Lily y James tanto como Peter el traidor y Voldemort el asesino. Sin él, lo había repasado una docena de veces. En Azkaban no había mucho que hacer aparte de sufrir y lamentarse por los sí. ¿Qué sentido tenía todo aquello? Esta interminable autocompasión. Pudriéndose en Azkaban, no le había hecho ningún bien a Harry. A juzgar por la fecha, el chico llevaba 2 años viviendo con Peter en Hogwarts. Peter podría haberlo matado en cualquier momento. ¿Por qué no lo había hecho ya? Sirius no lo sabía. Probablemente demasiado cobarde. Pero a la primera señal del regreso de su amo, Sirius estaba seguro, a la primera señal de que el vil acto le traería gloria o la misericordia de su amo, Peter lo haría. Mataría al chico él mismo o lo traicionaría con Voldemort como había hecho con sus padres. Está en Hogwarts. Ambos estaban allí. Hogwarts estaba, donde lo necesitaban. El estómago de Sirius rugía de hambre. No había comido desde que vio el artículo en el periódico, el que le informaba del escondite actual de Peter, a salvo como la rata mascota de uno de los niños Weasley. No había comido para pasar entre los barrotes. Justo después de tener el periódico en sus manos, casi había llegado. Casi había podido pasar, pero no del todo. Él debería. Antes de que pudiera intentarlo de nuevo, notó que la escarcha subía por los barrotes de hierro de su celda. Dementores, ya venían, ya venían. Sirius. ¿Cómo pudiste? Lily y James. La voz de Peter en su cabeza. Se tambaleaba entre las ruinas de la casa de los Potter en el valle de Godric. Tenían que estar a salvo. Pero era demasiado tarde. Sabía que era demasiado tarde, porque vio las ruinas, la clara evidencia del ataque, y ya no oía a nadie pelear. Todo había terminado. Era demasiado tarde. Encontró a James, su mejor amigo, su hermano, Pronks, justo al pie de la escalera, se desplomó sobre ella y luego, descuidadamente, lo apartó a un lado. Su torso colgaba entre los barrotes de la barandilla. Sus piernas se extendían sobre el suelo de baldosas blancas. Sirius tenía la vista nublada por las lágrimas histéricas mientras intentaba sacar a su mejor amigo de aquella incómoda posición. Era humillante, como si lo hubieran tirado a la basura. James no era basura. Era el ser humano más magnífico que Sirius había conocido. Se merecía algo mejor. Merecía toda la felicidad del mundo, merecía que su familia estuviera sana y completa. Su familia y ver a su mejor amigo había hecho que Sirius olvidara casi todo lo demás. No podía ayudar a James, lo sabía. James estaba muerto, y con sus manos débiles y su visión borrosa, Sirius ni siquiera lograba liberarlo de su humillante posición. Lily podría seguir viva y Harry y James le patearía el trasero si alguna vez se enterara. Sirius no los había buscado primero. James y ya no haría nada. Encontró a Lily en la habitación de los niños. A diferencia de James, ella estaba tendida en el suelo, con los ojos cerrados. Parecía dormida. Parecía tranquila. Parecía como si la hubieran enterrado con respeto, no como si la hubieran tirado al suelo como a James. De hecho, se veía bien. Tanto, que Sirius no creía que estuviera muerta, a pesar de la palidez de su piel. Le tomó el pulso. Comprobó su respiración. Le temblaban las manos. Desesperado, sacó su varita para comprobar mágicamente si estaba viva, deseando que estuviera viva. Enervar.
Enervari. Nada. Temblando, levantó la vista. Directamente a unos ojos verdes, abiertos y alertas. Los ojos de Lily. ¿Cómo pudiste? Lily y James. Bam. Sangre, el cráter, las ruinas humeantes de la calle y su propia risa burbujeando sobre la escena de destrucción. Finalmente logró transformarse, con lágrimas en las mejillas, manchando su despeinado pelaje negro. Los recuerdos no cesaban. Pero estaban apagados. Como si los estuviera presenciando a través de una neblina. Había sobrevivido a Azkaban durante 12 años. Sobreviviría unas horas más. Frío y el agua estaba fría. Se había lanzado de lleno a las olas embravecidas. El tiempo y el mar no estaban de su lado, pero desde su celda no podía saberlo, y ahora no había vuelta atrás, ni un segundo intento. Sería este, hoy o nunca. O lo lograría o se ahogaría intentando llegar a la orilla. No había vuelta atrás para él. Este era un viaje sin retorno. Como mínimo, las olas arrastraron rápidamente al perro, que nadaba desesperadamente, de la horrible prisión en una roca áspera en medio del Mar del Norte. El agua lo hundió, lo empujó bajo el agua, pero el perro emergió. Resoplando y respirando a grandes bocanadas antes de sumergirse de nuevo. Se transformó, esperando que su forma humana le diera una mejor oportunidad contra las fuerzas de la naturaleza. Desesperadamente, con la poca fuerza que le quedaba, nadó contra las olas. La orilla necesitaba llegar a la orilla. Pero ni siquiera podía verlo. El agua le quemaba los ojos, sentía el sabor a sal en la garganta. Con cada brazada, se decía, solo una más. Con las manos y los pies descalzos, apartaba el agua, pero había tanta agua frente a él. Sus músculos, lo poco que quedaba tras años de hambre y una semana de inanición absoluta, se acalambraban. Su propio peso, el uniforme de prisión empapado, el letargo en sus extremidades lo arrastraban hacia abajo. Ya no nadaba, intentaba desesperadamente mantenerse a flote. Pero tenía agua en la boca, en la nariz, en la garganta, la tragó, pero aún le entraba más. Solo veía el negro del agua que le rodeaba y sentía el frío del mar y... Ayuda. Pensó. Ayuda. Se estaba ahogando. Frío, frío, llevaba 12 años con frío, venían. Instintivamente, adoptó la forma del gran perro negro. Despertó sobre tierra blanda y húmeda. Debió de haber llovido la noche anterior, pero ahora hacía calor. La luz del sol le daba en el rostro, secando los restos de barro de su piel y ropa. Aturdido, casi parpadeó ante la luz. ¿Cómo había acabado afuera? Y. Repentinamente alerta, saltó, poniéndose de pie, sacando un cuna y listo. Bosque, estaba en un bosque, y estaba solo. Esas fueron las únicas dos cosas que registró antes de que sus fuerzas lo abandonaran de nuevo. Confundido y preocupado por la repentina avalancha de náuseas, se puso a 4 patas. El mundo daba vueltas a su alrededor. Necesitó un momento para reprimir las ganas de vomitar. ¿Qué estaba pasando? Sentía como si sufriera un leve agotamiento de chakra. Las náuseas, el dolor de cabeza, la pérdida de equilibrio eran una señal reveladora. Pero no se sentía físicamente débil. No sentía el dolor de una pelea. Tampoco podía recordar haber usado ningún jutsu que pudiera haber causado esto. Un genjutsu, fue su primera preocupación. ¿O había sido envenenado? ¿Cómo? ¿Cuándo? Lo último que recordaba era que había estado en casa de su padre. Recordó haber alucinado al ver el cadáver de su padre. Recordó la picazón en el ojo de Obito y luego, nada y... ¿Cómo había llegado allí? Preocupado, casi presa del pánico, volvió a examinar su entorno, ahora que su visión se aclaraba poco a poco y el mundo había dejado de dar vueltas. Estaba solo, sin duda. No veía ni oía ni olía a nadie. Solo los árboles, los animales y la tierra mojada. Había sal en el aire. El mar. Imposible. Tendría que estar al menos a un día de viaje del pueblo si estaba tan cerca del mar como para olerlo con tanta claridad. ¿Qué estaba pasando? Tardíamente, comenzó a revisarse. No le dolía nada, ni golpes ni moretones más allá del corte superficial y costroso en su pulgar de cuando había invocado a Pakun durante el ataque del Kyuubi el día anterior. Vestía el mismo uniforme Anbu, menos la máscara Anbu, que había usado cuando vio al Hokage. Llevaba su diadema inclinada sobre su ojo izquierdo, como solía hacer cuando no estaba en misiones para Anbu. No había signos de sangre o suciedad en él, más allá de una fina capa de barro secado al sol de donde había estado en el suelo. Todavía tenía su espada atada a su espalda.
Revisando la bolsa de su arma, todos sus kunai, shuriken, pergaminos, píldoras de soldado, alambre y otro equipo todavía estaban allí. Como si acabara de teletransportarse. De hecho, la teletransportación podría ser la única explicación. El único jutsu que conocía capaz de lograrlo era la técnica del dios del trueno volador de Minato Sensei. Pero Minato Sensei había muerto, enterrado hacía apenas unas horas, y tampoco encontraba ninguno de sus sellos por ahí, que necesitaría como marcador para la técnica. Eso tampoco explicaría por qué Kakashi no recordaba nada. Por ahora, asumía que tenía que vivir con la ignorancia. Había otras preguntas en las que centrarse. Por ejemplo, ¿dónde estaba exactamente? Porque ahora que tenía una visión más clara del bosque que lo rodeaba, no solo no se parecía mucho a los bosques de Konoha que conocía al dedillo, sino que ni siquiera estaba seguro de estar ya en el país del fuego. Algunos olores le resultaban familiares, algunas plantas las conocía, pero había otras que nunca había visto. Esas no eran nativas del país del fuego. ¿Pero dónde más estaba? No era la región montañosa nevada del norte ni el desolado desierto y las formaciones rocosas del oeste. Podría ser el país del agua, pensó, aunque no estaba convencido. Aún no había pasado mucho tiempo allí, así que no conocía sus bosques. Pero por lo que sabía del país, era conocido por su clima fresco y sus brumas, pero este era un día despejado y cálido. Aún así, si estaba en el país del agua, eso podría ser problemático. Acababan de firmar el Tratado de Paz entre las grandes naciones, pero las relaciones seguían siendo tensas. Si era detectado por las personas equivocadas y reconocido como un shinobi de la hoja, eso podría significar problemas. Un shinobi de Konoha en territorio extranjero sin previo aviso podría ser motivo suficiente para declarar la guerra de nuevo, y Kakashi no quería ser la causa de la próxima gran guerra shinobi. No sería el primero en su familia en tener ese honor. Incluso si se tratara de uno de los países más pequeños y cercanos a la costa, que no declararía la guerra tan fácilmente, ser descubierto podría causar problemas diplomáticos. Decidiendo que era lo mejor, no mostró su lealtad abiertamente. Se quitó la banda de Konoha y, en su lugar, se envolvió la frente y el ojo Sharingan de Obito con una venda. También decidió quitarse la bolsa de la pierna y la espada, y las vendas de las pantorrillas y las piezas de la armadura. Se vendó el hombro, donde su tatuaje Anbu revelaría su afiliación. Tras guardarlo todo en un pergamino, estaba bastante convencido de que ya no era reconocible como un shinobi de la hoja. Al menos, no para un simple civil. Su nombre había aparecido recientemente en los libros de bingo de algunas aldeas, así que era bastante probable que un shinobi extranjero lo reconociera solo por su aspecto. No había nada que hacer al respecto, salvo usar un genjutsu, que, dependiendo de lo bien que otro shinobi lo detectara, podría ser más sospechoso que simplemente andar por ahí como un adolescente. Era joven, después de todo, y aún no había conocido a nadie que no lo subestimara. De todos modos, en el próximo pueblo, probablemente debería intentar conseguir ropa civil más discreta. Se acostumbró rápidamente al extraño bosque. Le gustaban los bosques. Lo hacían sentir más a gusto que los desiertos, las praderas o las montañas. Sin embargo, este bosque no era muy impresionante. Alrededor de Konoha, había enormes árboles viejos con ramas gruesas y copas de hojas que casi no dejaban pasar la luz. Este bosque era mucho más abierto. Era un bosque mixto con una buena cantidad de coníferas, a diferencia de los bosques de hoja ancha del país del fuego. La mayoría de las ramas de los árboles, estaba seguro, no soportarían el peso de un hombre. Se sintió un poco decepcionado al no haber caminado mucho antes de que el bosque se abriera a prados y campos abiertos, extendiéndose hasta donde vio el mar brillar bajo el sol. Apenas era un bosque. Aún así, tuvo que admitir que las suaves colinas que ahora tenía a la vista eran hermosas. Sobre todo, le sorprendió lo cultivadas que parecían. Vio hileras de árboles, parches de bosque, extendidos a través de prados verdes con hierba hasta las rodillas y campos rojos y dorados en extrañas formas casi cuadradas que no podían ser naturales. Había senderos, calles y pequeños ríos con puentes que atravesaban las colinas. Mientras seguía caminando, vio cercas que indicaban claramente que la tierra pertenecía a alguien. Sin embargo, no vio ningún asentamiento real. Algunas casas solitarias aquí y allá, pero ningún pueblo, ni gente alrededor. Los habitantes de este lugar cultivaban plantas distintas a las que él conocía. En la Tierra del Fuego, solían plantar arroz. Aquí había trigo dorado y amapola roja, además de otras plantas que desconocía o que solo había visto descritas en libros y pergaminos.
A paso normal, tardó poco más de 2 horas en llegar a la costa. Al este, notó. Iba hacia la costa. Al menos si aún estaba en el hemisferio norte. Kakashi se encontró en la cima de un hermoso acantilado. No era especialmente alto, pero disfrutó bastante de la vista. Una roca áspera se adentraba en las olas. No podía ver tierra al otro lado hasta el horizonte. Al mirar hacia abajo, Kakashi notó una extraña forma oscura en la extensa playa de arena. Curiosamente, Kakashi se acercó al acantilado, un poco más cerca de la extraña figura. Un animal. ¿Se habría caído del acantilado? Con un simple salto, se deslizó por el acantilado y aterrizó ligero como una pluma en la playa. En efecto, allí, justo en la costa, aún mojado por el mar, había un perro negro y peludo. Era bastante grande, pensó Kakashi. Bien alimentado, podría ser comparable a Bull en tamaño, pensó, pero no había nada de bien alimentado en el flacucho Chucho. El pelaje estaba erizado, desprendiendo su cuerpo esquelético y hambriento. A Kakashi le gustaban los perros. Su padre lo había ayudado a entrenar a su primer Minken. Ahora tenía su propia manada. No los había entrenado a todos él mismo. Algunos los había heredado de su padre, y en realidad, entre todos ellos, se entrenaban entre sí más que a cualquier otra cosa. Pero aún así, ver a esa criatura morir de hambre le dolió a Kakashi. Al fin y al cabo, era amante de los perros. ¿De dónde había salido? ¿Se había bajado del acantilado e intentado pescar en el agua sin éxito? ¿O había nadado hasta aquí desde dónde? Al menos, Kakashi estaba bastante seguro de que este perro era callejero. Aún temiendo que se hubiera caído del acantilado o se hubiera lastimado, Kakashi se arrodilló y lo revisó en busca de heridas. Era un macho. Creyó encontrar algunos moretones ocultos tras el pelaje, pero nada grave aparte de la inanición. El perro respiraba con regularidad. También temblaba como una hoja. Parecía estar dormido, aunque el hecho de que no lo hubiera despertado el olor de un extraño y mucho menos que se acercara era alarmante. Había algo extraño en su olor, pensó Kakashi. Claramente olía a perro, pero con un marcado toque humano. Y no era solo el persistente aroma a caricias o rasguños entre las orejas, sin importar que este perro no pareciera haber sido abrazado o rascado entre las orejas nunca, sino algo mucho más intenso. Casi le recordaba a los Inuzuka. Ese clan de shinobi poseía características caninas, y también olían así. Si bien olían más a humano que a perro, este olía más a perro que a humano, pero aún se encontraba en un extraño punto intermedio. ¿Tienes hambre?, murmuró Kakashi, con la mano apoyada sobre las costillas, que se marcaban claramente incluso a través del pelaje. No recordaba haber visto nunca a un perro tan desnutrido y aún con vida. Se puso de pie, se estiró y miró hacia el mar. Como mínimo, podría alimentar a la pobre criatura. Sabía que las pastillas para soldados no servirían. Mantenían el cuerpo en funcionamiento, pero no eran adecuadas para tratar la desnutrición y la inanición. Aunque el pescado podría ser la solución. Sirius despertó con sal y humo en la nariz y la sensación crujiente del agua de mar seca por el sol en su pelaje. Despertó con el cuerpo dolorido, con el estómago vacío y retorcido, con un agotamiento profundo. Sobre todo, despertó con libertad. Lo último que recordaba era el pánico absoluto al ser arrastrado por el mar, pero al parecer, el mar había sido misericordioso. Lo había arrastrado a la orilla. ¿Dónde exactamente? Aún no lo sabía, pero al menos eso lo dejaba claro: el calor del sol en su pelaje no era esa maldita isla prisión. Espera, humo. ¿Fuego? Ahora que la sorpresa inicial por haber sobrevivido hasta ahora comenzaba a pasar, pudo discernir los olores con mayor precisión. Había sal marina, humo y fuego, otra persona y griega. ¿Pescado a la parrilla? No estaba solo. Había un humano cerca. Un humano con comida. Y Sirius tenía hambre. Parpadeó para protegerse del sol brillante y se puso a cuatro patas, gruñendo. Sirius movía por puro instinto, agachándose para atacar, apuntando al pescado que se asaba en una pequeña hoguera. Pero entonces se quedó paralizado, mientras su mente humana asimilaba lo que estaba a punto de hacer. Esa persona sentada junto al fuego era solo un niño. De la misma edad que Harry tendría ahora. Solo un niño, y Sirius estaba a punto de atacarlo. ¿Has caído tan bajo que estás listo para atacar a un niño? ¿Robarle la comida? ¿Has caído tan bajo? Avergonzado, retrocedió medio paso. Un solo ojo gris seguía cada uno de sus movimientos con una expresión inquietante, entre aburrida y alerta. El otro ojo estaba cubierto de vendas blancas.
La mayor parte de su rostro, en realidad, estaba oculto por esas vendas y una máscara de tela negra. Había un mechón desgreñado de pelo gris puntiagudo. Ni siquiera el pelo de James había sido tan salvaje. Un niño raro, pensó Sirius, pero aún así, solo un niño y preferiría morir de hambre que... ¿Pero puedes permitírtelo? ¿Puedes permitirte morir de hambre mientras Peter sigue con Harry? Enfadado por sus propias dudas, sacudió la cabeza intentando disipar sus pensamientos. Luego se giró para mirar el acantilado. No tenía ni idea de dónde estaba. Esto podría estar en cualquier parte del centro o sureste de Inglaterra. La voz del chico hizo que Sirius se volviera hacia él. ¿Qué había dicho? No lo había entendido. Entonces volvió a hablar, levantando un pescado en dirección a Sirius. Sus labios se movían claramente tras la máscara, y Sirius oyó su voz, pero más allá del tono aburrido pero amable, no entendió nada. Sin embargo, entendió el gesto. Con cansancio y desconfianza, caminó por la arena los pocos metros que lo separaban de la chimenea. Con cuidado, olfateó el pez. El chico rió quedamente, luego dijo algo más y luego apartó el pez. Sirius gimió decepcionado. ¿Había pensado? Una mano le rascaba suavemente detrás de las orejas. Sirius no pudo evitar inclinarse ante el roce. Hacía años que nadie lo tocaba con tanta ternura. Antes de Azkaban, transformarse en perro le proporcionaba un flujo constante de mimos, masajes y pequeñas cosquillas cariñosas. Desde entonces, sin embargo, el contacto humano se había reducido al mínimo, y cualquier contacto físico que tuviera había sido casi amable. Inclinó la cabeza con fuerza ante el roce. El chico volvió a hablar. Entonces, cuando apartó la mano, Sirius se dio la vuelta en la arena, dejando al descubierto su barriga. El chico volvió a reírse entre dientes, pero solo le rascó brevemente la barriga una vez más. Sirius gimió cuando el chico se detuvo. Volvió a hablar, como respondiendo a sus quejas. Ojalá pudiera entender ese idioma. El miedo inicial de Sirius, de no haber aterrizado en Inglaterra después de todo, sino en algún lugar del continente donde no se hablaba inglés, lo había abandonado ahora que oía más que unas pocas palabras. El idioma era decididamente asiático, aunque no podía ubicarlo con exactitud. Con curiosidad, observó al niño mientras trabajaba en el pescado. Luego, tras unos instantes, Sirius se giró de nuevo y se dio cuenta de que el niño no le estaba quitando la golosina que le había ofrecido antes. Estaba sacándole las espinas. Sirius comió el primer trozo cuando el niño lo extendió con cuidado frente a él en la arena, procurando que no se llenara demasiado. Aún así, Sirius se llevó bastante arena. Le rechinaba y crujía contra los dientes, aunque, como perro, no le importó demasiado. Se lamió los labios y luego comió el siguiente trozo directamente de la mano del niño. El niño volvió a reírse entre dientes. Sirius no sabía si era solo este chico en concreto o la repentina cercanía a la amabilidad y la simpatía casual, lo que le hacía amar tanto ese pequeño sonido divertido, que quería oír más. Mientras esperaba más, le dio un codazo en el cuello al chico y fue recompensado con otra risita. Nunca fue más que eso. Nunca una risa a carcajadas, y nunca vio la sonrisa tras la máscara. Pero fue suficiente. ¿Sería así cuando finalmente conociera a Harry? Para. Probablemente Harry te odia. Tiene toda la razón. Este chico también lo haría si supiera quién eres. La idea frenó su entusiasmo, pero siguió comiendo el pescado que le ofrecieron con el mismo vigor. El primer alimento sólido de verdad, lo primero que no era una papilla insípida e incolora. Sirius miró el último de los 3 carboneros que el niño no le había dado. Todavía se asaba en el fuego. Olía bien, y por un momento Sirius deseó poder volverse humano y comer con el niño. Claro que no podía. «Qué perro tan raro», pensó Kakashi. A juzgar por su estado, apostaría a que no había sido entrenado por humanos. Un perro callejero. A pesar del fuerte olor a humano, así era como Kakashi había explicado el pésimo estado del animal. Sin embargo, rara vez había visto un perro tan bien educado. Incluso entre los entrenados, era difícil mantenerlos a raya cuando tenían hambre. Claramente había planeado atacar por un momento, pero luego cambió de opinión. ¿Por qué? En general, algunas de sus acciones parecían extrañas. Algunas de sus expresiones eran casi humanas. No importaba que ni siquiera se hubiera abalanzado cuando Kakashi apartó el pez para quitarle las espinas. Como si el animal comprendiera lo que hacía. Obviamente, no podía hablar y, al parecer, tampoco entendía lo que decía Kakashi.
Pero aparte de eso, este parecía casi a la par de su Ninken en cuanto a inteligencia. Mientras se bajaba la máscara y comenzaba a comer, alborotó distraídamente el pelaje del perro entre bocado y bocado. Al animal, obviamente, le gustaba. A pesar de que al acercarse parecía cauteloso y cansado, reaccionó al tacto como un niño hambriento. Kakashi comió rápido, pero como no había nadie más alrededor, no tenía prisa. Sus pensamientos estaban con el animal, que ahora yacía cómodamente a su lado, con la panza hundida en la arena. Pensó que podría ser una ilusión. Una transformación de perro humano que era más que un simple enge, pero no pudo detectar ninguna ilusión ni ninguna reserva de chakra que sugiriera que este perro era un shinobi disfrazado o incluso un ninken. A todos los efectos, parecía un perro común y corriente, solo que no olía como tal, y era claramente más inteligente que la mayoría de los perros que Kakashi había conocido. Bueno, mientras no fuera un enemigo, no importaba mucho. Así que, era un perro listo, se lo contaría a Pakun más tarde. El líder de su manada de Ninkens se reiría, o se sentiría insultado al ser comparado con un perro callejero. Las probabilidades eran del 50%. Cuanto más se alejaban sus pensamientos del animal, más volvía a su situación inicial. ¿Sabes dónde estamos? Preguntó, mirando a su alrededor. Luego rió entre dientes. Bueno, supongo que de todas formas no puedes responder. Se subió la máscara. Ahora que oscurecía poco a poco, vio luces más abajo en la costa. Había una especie de pueblo o ciudad allí. Solo tenía que preguntarles a los habitantes. Y si quería hacer algo hoy, probablemente debería empezar a ir pronto. Se puso de pie, apagó las llamas con arena y luego le dio al perro un último abrazo, más afectuoso, antes de girarse y caminar hacia las luces. Kakashi no se lo esperaba, pero cuando empezó a caminar, el perro lo siguió con naturalidad. No le molestaba la compañía. Bueno, Kakashi no sabía qué esperaba, pero no era una ciudad con personas que no solo hablaban un idioma completamente diferente, sino que incluso usaban un alfabeto diferente. No era un lugar particularmente grande, se dio cuenta al caminar de un extremo a otro. Konoha era más grande, aunque no mucho. Por lo demás, cualquier intento de comparación con Konoha estaba condenado al fracaso. Este lugar era completamente diferente. No había muro protector ni vigilancia fronteriza. La arquitectura era distinta, la gente vestía ropa distinta y había extrañas máquinas metálicas por todas partes, que rápidamente dedujo que estaban destinadas al transporte. Lo más sorprendente fue que tuvo que caminar de arriba a abajo antes de darse cuenta de que no había un centro administrativo definido. Primero, como estaba acostumbrado a Konoha, se había inclinado hacia el edificio más grande con la torre cuadrada, pero al acercarse, se dio cuenta de que probablemente era un lugar de culto religioso más que de gobierno. Había otros edificios grandes que destacaban entre sus vecinos, pero ninguno lo suficientemente grande como para sospechar que era la sede del líder de la ciudad. Claramente, esta no era una aldea shinobi, pero más que eso, era diferente a cualquier ciudad en la que hubiera estado, ni civil ni shinobi. La gente de aquí, eso era evidente por su forma de caminar, se sentía segura incluso sin fronteras reforzadas. Además, a pesar de que la arquitectura parecía decididamente lujosa y opulenta más que la de la mayoría de las aldeas civiles que conocía, construidas con chozas de madera esparcidas entre extensos campos, no pudo encontrar un asiento de daimyo ni siquiera de representante. Extraño. Sintiéndose perdido, se sentó en un banco del parque junto a un campo de amapolas rojas. No parecía que este pueblo hubiera visto ninguna guerra últimamente. No en la última década, ni 5, al menos. Hablaban un idioma que jamás había oído, usaban un alfabeto que jamás había visto. Ahora estaba más seguro que nada de que esta no era la tierra del agua. Si la mera idea no le pareciera absurda, asumiría que había abandonado su continente por completo. ¿Cómo? Distraídamente, le hizo cosquillas al gran perro negro que estaba junto a él y observaba a la gente con una curiosidad poco común para un perro. Murmuró Kakashi, no puedo evitarlo. Con cómo habían resultado las cosas y sin tener ni idea de cómo volver a casa, no le quedaba otra opción que intentar aprender el idioma. Como mínimo, era un reto bastante nuevo e inesperado. Había pasado por una pequeña tienda antes. Parecía una tienda de segunda mano, con todo tipo de objetos, desde recuerdos hasta libros y ropa de segunda mano. Al entrar en la tienda, una pequeña campanilla le dio la bienvenida. Olía a polvo, cuero y madera vieja.
Bienvenido, lo saludó una anciana con las manos juntas, ofreciéndole una amplia sonrisa desde su asiento detrás de la caja registradora. Aunque no conocía la palabra, comprendió su significado con facilidad. Gracias, respondió mientras le abría la puerta al perro. El perro lo miró parpadeando, como confundido. Ay, no, cariño, tu perro tiene que esperar afuera, dijo la mujer desde donde estaba sentada, levantándose rápidamente para acercarse a él. Lo siento. ¿Tu perro? Repitió interrogativamente, intentando copiar su forma de hablar. ¿Mi perro? Negó con la cabeza, confundida. No, tu perro, ya veo. ¿No entiendes inglés? ¿Inglés? Él negó con la cabeza, sin entender. Ella señaló al perro. Perro, dijo. Luego lo señaló a él y de nuevo al perro. Tu perro. Afuera. Señaló la puerta. Al parecer, el perro ya lo había entendido, pues se retiró rápidamente a esperar en la calle. Curioso, pensó Kakashi. Está muy bien entrenado. Perro, repitió Kakashi con una sonrisa. Afuera. Gracias. Hizo una ligera reverencia. Chilló la mujer, como si no se esperara el gesto. ¿Qué idioma hablas? ¿Es chino? Ay, espera, ya lo sé. Para su sorpresa, ella le metió una mano entre los omóplatos. Se erizó un poco ante el repentino contacto, pero al empujarlo, lo siguió sin quejarse. Lo condujo a un estante con muchos folletos, todos con diseños similares, y al sacar algunos, claramente buscando algo, se dio cuenta de que eran todos iguales, solo que en idiomas diferentes. Curiosamente, miró algunos, hasta que ella le dio uno con una bandera roja en la esquina superior derecha. Lo miró con el ceño fruncido. Entonces su único ojo se abrió de par en par. Casi, pensó. Los kanji parecían similares, pero no lograba entenderlo del todo. Negó con la cabeza. La mujer le entregó un folleto diferente. Esto fue todo. Cromer, leyó en katakana en voz alta. Norfolk. Japonés, ahí lo tienes. Al ver su expresión de confusión, señaló la bandera. Japonés sacó otro mapa con una bandera azul con líneas rojas y blancas entrecruzadas en el centro. Inglés. La señora negó con la cabeza. Ay, Dios mío, de verdad que no sabes ni una palabra. Tomó el otro folleto. El de inglés. Empezó a comprender. Le alegraba que, al menos, estas personas conocieran su idioma. Eso lo haría mucho más fácil. Si encontraba un diccionario en alguna parte, pero la tienda no parecía lo suficientemente grande como para ofrecer diccionarios japonés-inglés al azar. Sin dejar de mirar, encontró algo más interesante. Había varios cuentos infantiles pequeños de tapa dura. Entre otros, había uno con un perro grande en la portada. Lo cogió y lo hojeó hasta que encontró la imagen de un labrador grande en una de las primeras páginas. Perro estaba escrito encima. Le mostró el guión a la mujer. ¿Perro? Preguntó. Sí, dijo con una sonrisa complácida. Pero también parecía cansada de tener que comunicarse con él de esa manera. Kakashi casi se sintió mal por ello. También le molestaba mucho que lo trataran como a un niño otra vez. E incluso se sentía bastante impotente ante su absoluta falta de comprensión. Frustrado, le devolvió el libro y los folletos. Oh, no, quédatelos. Es un regalo. Para un niño tan amable. Le revolvió el pelo, para su propia vergüenza. Cuando ella hizo un gesto con las manos, devolviéndole los objetos, él comprendió. Un regalo. Un regalo y... Escondió los 3 artículos en una bolsita de plástico y salió de la tienda. Mirando al perro con el ceño fruncido, pensó un momento. Perro, dijo entonces con irritación. Fue como si el animal asintiera con alegría. Sacudiendo la cabeza, Kakashi le hizo un gesto para que lo siguiera. Fuera lo que fuese que Sirius hubiera esperado de su primer día como hombre libre, no se imaginaba siguiendo a un joven aparentemente japonés que no hablaba ni una palabra de inglés y parecía estar completamente solo. No creía que seguiría a un niño en su primer paso hacia el aprendizaje del inglés. No esperaba que lo apodaran perro al final del día, y sobre todo, no esperaba que el niño volviera a abandonar el pueblo y se subiera a un árbol justo a las afueras para dormir entre sus hojas. Confundido y preocupado de que el niño se cayera, Sirius gimió y ladró hasta él, quien solo le dijo algo que sonaba claramente tranquilo y despreocupado. Sirius se rindió y simplemente se acurrucó junto al tronco del árbol, debajo del niño. Cromer, pensó, Norfolk. Allí estaba.
Podía ir directo a Hogwarts o desviarse al suroeste hacia Surrey, donde recordaba que vivía la hermana de Lily. Si Sirius había pensado que ese primer día fue curioso, lo que siguió lo fue aún más. Al despertar, el niño ya estaba despierto y activo. De alguna manera, se había despertado, había bajado del árbol y, al parecer, incluso había buscado el desayuno, todo sin despertar a Sirius. Parecía imposible, pero fueron los olores a carne cruda los que lo despertaron, y ahora veía a un joven adolescente despellejar y asar una ardilla en una pequeña hoguera como si fuera su rutina diaria. Sirius se puso de pie, caminando alrededor de la hoguera, observando con curiosidad. El niño le rascó la cabeza a Sirius cuando terminó con la ardilla, dejándola asarse en el fuego. Con la otra mano, inspeccionó varias bayas silvestres que debía haber recogido. Sirius se preocupó al recordar vagamente que algunas eran venenosas, aunque no estaba del todo seguro. Pero en lugar de comérselas, el niño las olía primero, luego las aplastaba entre los dedos, las volvía a oler y para entonces ya había descartado la mayoría de las que Sirius estaba seguro de que eran venenosas. Con las que no había descartado antes, probaba el jugo en su dedo y luego la baya entera. Claramente sabía lo que hacía. 2 veces, mientras masticaba, escupió una baya de nuevo. ¿Cómo lo hacía el niño? Sirius no lo sabía. Ni siquiera él, con sus sentidos de perro, sería capaz de distinguir los alimentos venenosos de los saludables, en la mayoría de los casos. No porque su nariz no captara los diferentes olores, sino porque le faltaba el marco de referencia correcto en la memoria. Simplemente no sabía a qué olía el veneno a menos que fuera tan ácido que ya le corroía el vello nasal con solo inhalar los vapores. Finalmente, para gran sorpresa de Sirius, el chico le tiró la ardilla asada y la mayoría de las bayas restantes justo delante del hocico. ¿Había comido ya mientras Sirius dormía? ¿O no tenía hambre? En cualquier caso, Sirius no tenía ganas de quejarse. Estaba hambriento y el hambre se le pegaba como lava. Estaba gorroneando y viviendo a costa de aquel adolescente, reconoció con algo de vergüenza, pero no tenía ni idea de cazar y, aunque no le importaba, prefería evitar hurgar en la basura. Después del desayuno, el chico lo llevó de vuelta al pueblo. Sirius se sorprendió un poco, pues no le había dado la impresión de que el chico estuviera muy interesado en el lugar. Sin embargo, allí estaba de nuevo. Aparentemente, durante la noche había estudiado el folleto turístico que le habían regalado. Ahora se acercaba a gente al azar por la calle, les mostraba lugares al azar en el pequeño mapa, y de alguna manera lograba transmitir su pregunta sobre cómo llegar a dicho lugar. Por alguna razón, preguntó a varias personas las mismas indicaciones, y luego, cuando finalmente llegó a la casa del alcalde, la iglesia, el parque, la costa, no le interesaba en absoluto, simplemente pidió que lo guiaran al siguiente gran lugar de su lista. Sirius estaba completamente confundido. No todos los peatones con los que habló fueron educados. Algunos fueron bastante bruscos con el chico, otros incluso lo insultaron, y uno sugirió que si usaba ambos ojos, quizá no pasaría por alto la gigantesca torre de la iglesia. Sin embargo, la mayoría se mostró comunicativa, aunque con distintos grados de paciencia ante sus intentos de hacer preguntas más detalladas. Solo cuando Kakashi preguntó a una pareja joven, el quinto grupo al que le había hecho la misma pregunta, Sirius finalmente comprendió. Bien, dijo Kakashi, señalando a la derecha. La tercera curva, ¿verdad? Levantó 3 dedos. La joven asintió alentadoramente. Claro. Muy amable, como si aprobara su acento. Estaba aprendiendo el idioma. Y a un ritmo vertiginoso. Durante todo su tiempo en Hogwarts, Sirius había sido elogiado por su inteligencia. Él y James, los niños de Hogwarts. Este niño, sin embargo, al tercer día, robaba periódicos de la basura, intentando descifrar las letras. Murmuraba como si resolviera uno de los mayores misterios del mundo. Sirius oyó lo suficiente para saber que el chico estaba pensando en las letras del alfabeto y, de todas formas, no quería indagar más. Sirius tenía mucho que ocultar, así que no sentía ningún deseo de indagar en los asuntos de los demás. Sirius pensó que, era lógico suponer, aún no conocía la mitad de las palabras y pronunciaba mal un buen número de ellas. Pero dominaba las letras. Podía leer los letreros individualmente o en palabras que conocía, pero fuera de eso, la pronunciación cambiaba a menudo. Empezaba a hablar más con la gente con la que hablaba en la calle. A veces se equivocaba en el orden de las palabras, a veces, no tenía sentido. A veces se burlaban de él por ello y a menudo lo elogiaban por su esfuerzo.
Ninguno de ellos, supuso Sirius, adivinaría que el chico no había hablado ni una palabra de inglés hacía apenas unos días. Fue magnífico. Tanto, que Sirius no sintió ninguna pérdida por pasar la primera semana de su audaz escape con este chico en lugar de dirigirse al norte, hacia Hogwarts. Sabía que debía ir. Tenía cosas que hacer. Pero este chico, era amable y cariñoso más allá de lo que Sirius había experimentado en años. Lo había salvado del hambre y la soledad. Y al mismo tiempo, él mismo parecía estar muy solo. Pronto, pasó una semana, y Sirius no había visto a ningún padre ni amigo que pudiera viajar con el chico. Tampoco se puso en contacto por otros medios. Siempre pasaba junto a las cajas rojas que Sirius recordaba que eran teléfonos públicos, sin mirarlas dos veces. Aún así, Sirius sabía que el tiempo apremiaba. Sabía que las autoridades habrían notado su fuga y probablemente estarían buscando por todo el país al asesino en masa suelto. No podía arriesgarse a que lo atraparan. Tenía un trabajo que cumplir, y no podía desviarse, por mucho que se sintiera en paz con ese joven extraño. El primer ministro Sir John Major se reunió con su colega francés Edouard Balladur en Niza, Francia, leyó el chico del viejo periódico. Leyó despacio, destrozando casi cada palabra. El nombre francés no sonaba del todo bien, aunque Sirius no lo sabría. Lo que fuera que supiera de la política mugle, ahora estaba completamente desconectado. Para hablar del conflicto en curso entre... Su voz se apagó. El niño se sentó junto a Sirius, con un brazo acariciando distraídamente su pelaje. Era como un ritual que habían comenzado hacía unos días, en el que el niño le leía sucesos del mundo a su perro, intentando entenderlos. Este artículo parecía bastante aburrido. Ostentuosamente, Sirius bostezó ampliamente. El niño rió entre dientes como si supiera exactamente a qué se refería Sirius. ¿Aburrido? Preguntó con un fuerte acento, frunció el ceño intentando encontrar un artículo donde al menos entendiera las dos primeras palabras. 30 personas mueren tras un violento enfrentamiento cerca de Johannesburgo, Sudáfrica, leyó con cierta dificultad. Sirius levantó la cabeza, indicando que escuchaba, y la dejó en el regazo del niño. Este solo leyó una parte del artículo, antes de frustrarse, al parecer, por la cantidad de palabras que desconocía. No solo le faltaban palabras cotidianas, sino también la capacidad para ubicar los nombres de lugares, personas y figuras públicas. En lugar de leer los últimos párrafos, miró fijamente la imagen. Luego dobló el periódico, bostezó y se subió a su árbol para pasar la noche. Sirius parecía decidido a pasar la noche. En realidad, había tomado su decisión. Se iría ya. Era el momento. Se sentía culpable por dejar al chico así, pero no podía darse la vuelta para despedirse ni tampoco podía quedarse allí. En cambio, esperó un rato hasta que el chico recuperó la respiración. Entonces se puso a gatas, se estiró y le lanzó una última mirada antes de darse la vuelta para irse. ¿Perro? ¿Cómo era que estaba despierto? Pero claramente lo estaba. Rápido como un gato, saltó del árbol y aterrizó elegantemente en el suelo. El niño lo miraba con una mezcla de sorpresa y tristeza en los ojos. Aún había una capa de aburrimiento omnipresente ocultando cada una de sus expresiones, pero Sirius creyó ver más allá. ¿A dónde vas? Preguntó. Sirius ladró, dando la única respuesta que podía. ¿Quieres, dónde? Preguntó Kakashi frunciendo el ceño, insatisfecho con su propia elección de palabras. Sirius regresó con él y le dio un codazo en el muslo. El chico se agachó para rascarle el pelo del cuello. Te pongo un nombre de verdad, dijo. Perro es un nombre feo, ¿eh? No rió entre dientes, pero sus ojos se curvaron en la más expresiva sonrisa. ¿Qué tal, Xavi? ¿Bien? Sirius no podía negar que le venía bien. Le dio un codazo en el hombro al chico. Soy Kakashi. Se llevó una mano al pecho. Kakashi. Luego acarició el hocico de Sirius. Xavi. Algo cálido retumbó en el pecho de Sirius. Bien, ¿a dónde vamos? Preguntó Kakashi mientras se levantaba, mirando pacientemente a Sirius. ¿Quería ir? ¿Quería seguir a Sirius? ¿Quién seguiría a un vagabundo? Pero Sirius no tenía palabras para negarle, así que simplemente ladró brevemente y se giró hacia Londres. Quizás, con suerte, aún podría ver a Ari antes de que terminaran las vacaciones. Era finales de julio y aún faltaba un mes para el nuevo curso escolar. Kakashi había vuelto a cambiar de opinión sobre el perro.
Su idea inicial de que podría ser un simple perro callejero se había refutado por lo bien que se portaba con los humanos. Luego, estaba seguro de que debía haber sido entrenado por personas. Pero cuanto más tiempo pasaba con él, más tenía que reconsiderar esta opinión. No respondía lo suficiente a gestos y órdenes simples. De hecho, no había órdenes. El perro las escuchaba. Era como si escuchara y entendiera inglés. No reaccionaba a las señales manuales más comunes, pero si Kakashi quería que se tumbara, había un sinfín de maneras de decirle ese simple deseo. Podía decirle que se tumbara, que se sentara, que se pusiera cómodo, que viniera a acurrucarse, incluso podía levantar el brazo invitándolo, y el perro lo entendería perfectamente. Kakashi había intentado experimentar un poco con las diferentes señales, y simplemente, la inteligencia del perro estaba seguro casi, si no a la par, la de Pakun. Él entendía el lenguaje humano, en lugar de escuchar ciertas señales duramente entrenadas, como lo hacían la mayoría de los perros. A veces, Kakashi incluso estaba convencido de que sabía leer. El perro, sin duda, podía leer los letreros de perro fuera mejor que el propio Kakashi. Podía distinguir cuando una puerta decía empujar o tirar. A veces, cuando Kakashi buscaba una tienda, lo guiaba hacia la correcta. Y, sin embargo, había muchos otros aspectos en los que era mucho peor de lo que Kakashi esperaba. Para empezar, el perro no podía cazar. Al tercer día, estaba despierto cuando Kakashi salió de cacería. El perro lo había seguido y no sabía cómo guardar silencio, cómo acechar entre los arbustos esperando a su presa. Tenía la sutileza de un caballo enfadado. Tampoco parecía ser muy hábil rastreando. Una vez siguió el rastro de una ardilla y se despistó por completo al ver que el pequeño animal trepaba a un árbol y saltaba a otro. Era evidente que tenía un olfato agudo, pero no parecía saber qué hacer con él. Incluso sus instintos fallaban, a juzgar por la facilidad con la que Kakashi podía escabullirse. Y entonces, esa misma noche, una semana después de conocerse, una semana después de que Kakashi llegara a ese extraño país, el perro simplemente se levantó y quiso irse. Quizás era lo mejor, decidió Kakashi. Cromer, Norfolk, era un pueblo pequeño y, para entonces, el chico que vagaba por la zona sin padres ni amigos se había convertido en el chisme del lugar. Varias personas ya habían sugerido llamar a una institución por el nombre de policía, pero por lo que Kakashi había descubierto, no quería que lo detuvieran. Sería un problema o no serviría de nada. Al menos, tenía que saber dónde estaba exactamente en relación con Konoha, cómo había llegado allí y cómo volver a casa antes de arriesgarse a ser atrapado por alguna autoridad extranjera. Así que irse de la ciudad le pareció lo más inteligente. No tenía nada que empacar, así que simplemente apagó las brasas de la chimenea. Luego enrolló el periódico y siguió la pista del perro. La correa del perro. No sería la primera vez que lo hacía. Estaba muy acostumbrado a seguir la correa de Pakun durante las misiones. Pero apenas podía comunicarse con un perro. Shaggy, ese era su nombre ahora. Shaggy los dejó ir a paso tranquilo. Se giraba de vez en cuando para asegurarse de que Kakashi lo siguiera, aunque el chico no tenía ningún problema. Kakashi incluso se sintió un poco reconfortado por la consideración, aunque no la necesitaba. El perro se mantuvo en los senderos y calles a través de los campos, sin adentrarse en las pequeñas áreas de bosque al oeste. Kakashi supuso que también lo hacía por consideración. Un perro amable y quizás demasiado. Siguieron un pequeño camino hacia un lugar aún más pequeño llamado Meton. Kakashi descifró el letrero del pueblo justo cuando entraban en la pequeña amalgama de casas. Pensó Kakashi, le recordaba mucho más a los pueblos a los que estaba acostumbrado. La arquitectura seguía siendo diferente, por supuesto, la mayoría de los edificios eran de piedra y ladrillo. Este pueblo, al igual que Cromer, tenía una iglesia que sobresalía por encima del resto, una sólida estructura de piedra gris, similar a una fortaleza. Pero el tamaño del pueblo era comparable al que él conocía. Las casas estaban muy dispersas, pertenecientes a pequeñas granjas, cada una con un pequeño número de edificios agrupados, con un gran patio delantero y campos que se extendían a lo largo de él. Encantador, pensó Kakashi mientras observaba a una pareja de ancianos sentados afuera, en el porche delantero, disfrutando del sol de la mañana. Un ruido repentino y fuerte lo sobresaltó. Una de las grandes máquinas metálicas se acercaba a él. Kakashi la oía acercarse desde lejos, pero no estaba preparado para el repentino sonido de la bocina. La enorme máquina verde brillante pasó lentamente junto a ellos, mientras el conductor observaba a Kakashi y Shaggy con cansancio.
Aún no los había pasado cuando redujo la velocidad y se detuvo por completo junto a él. Deberías llevar a tu perro con correa, le gritó el hombre que iba delante. Es peligroso cuando pasa un coche y se pone frenético. Kakashi frunció el ceño al hombre, intentando comprender el idioma. ¿Correa? Preguntó mirando a Shaggy. Había oído la palabra varias veces con respecto a Shaggy. Había algo en la postura de Shaggy que molestaba a Kakashi cada vez que la oía. El perro se erizaba, se agachaba, casi alejándose lentamente al oír la palabra. Kakashi estaba confundido por la reacción. Había entendido que se refería a algún tipo de cuerda para atar al perro, para que no escapara. El propio Kakashi no la veía necesaria. El perro parecía bastante educado y bien adaptado al mundo que lo rodeaba. De hecho, parecía mejor adaptado que el propio Kakashi. No importaba que Kakashi confiara lo suficiente en sus propios reflejos, como para poder atrapar al perro a tiempo, antes de que pudiera hacer algo demasiado estúpido como saltar delante de este coche. No, creo, pero se estaba quedando sin palabras. Gracias, pero no creo que sea necesario. En su lugar, cambió al japonés. El hombre lo miró con curiosidad. ¿Turista? Preguntó. Kakashi ya conocía esa palabra. Asintió. Cuando el hombre miró a ambos lados de la calle, Kakashi supo lo que buscaba. Esta tierra no parecía acostumbrada a adolescentes viajando solos. Se reirían si supieran las cosas que ya había hecho y superado. Bueno, eso, o lo declararían loco. ¿Solo? Preguntó el hombre con curiosidad y un poco preocupado. Cuando Kakashi asintió de nuevo, el hombre frunció el ceño. Deberías tener cuidado, dijo. Cuidado, y Kakashi intentó identificar la palabra. Estaba seguro de haberla oído antes. Lo siento, no sé, y cuidado, dijo. El hombre hizo una mueca. Vuelve con tus padres, sugirió, volviendo a la calle y volviendo a encender el coche. El motor casi ahogó las siguientes palabras. Dicen que hay un asesino suelto. Siguió conduciendo antes de que Kakashi pudiera intentar descifrar la frase. Sabía la palabra matar. Había salido en el artículo que le leyó a Shaggy el día anterior. Así que podía adivinar que era un asesino. Vio al hombre y su máquina girar a la izquierda hacia uno de los grandes patios del pueblo. Sin saber qué hacer con su última advertencia, le indicó a Shaggy que continuara su camino. Kakashi realmente no temía a un asesino. Él mismo era uno. Por muy pacífica que pareciera esta tierra, Kakashi pensó que era improbable que hubiera alguien con un número de muertes tan alto como él. No era nada de lo que se enorgulleciera. Al parecer, tenía talento para ello. Era bastante eficaz y haría todo por su aldea. Pero no se enorgullecía de sus asesinatos. Estaba orgulloso de llamarse alumno de Minato Sensei. El amigo de Obito, a quien finalmente le confió su ojo Sharingan. El hombre al que Rin creía que podía amar. El hijo de su padre, todo lo que le fue otorgado. No había nada de sus propios logros de lo que enorgullecerse. Y mira lo que hiciste con lo que tenías. Todo muerto en el suelo. Negó con la cabeza al darse cuenta de que Shaggy aún no se había movido. Kakashi ya había dado los primeros pasos, pero Shaggy era el guía en este viaje. Impaciente, Kakashi lo miró. ¿Qué es? Preguntó. Pero como si solo necesitara ese empujón, Shaggy volvió a moverse, poniendo una pata delante de la otra con mesura, como si existiera el peligro de que un paso en falso lo tragara por completo. Kakashi, curioso, observó hasta que Shaggy lo pasó de nuevo. Pasaron por algunas aldeas más ese día. Kakashi se dio cuenta de que algo había cambiado en Shaggy. Fue más cuidadoso. Miraba a su alrededor. Se mantuvo cerca de Kakashi. Cada vez que entraban en una aldea nueva, disminuía visiblemente la velocidad hasta que entraba en la zona habitada. Era curioso. Una parte de Kakashi se preguntaba si el perro había entendido la advertencia sobre el asesino y estaba preocupado. Era una idea divertida. Hola, Shaggy, gritó Kakashi en tono de broma justo cuando salían de un lugar llamado Erpin y algo así. El perro se animó, se acercó a él con dificultad y le dio un empujoncito en la mano con el hocico húmedo. Su cola se movió un poco, mostrando más vitalidad que nunca desde que salieron de Meton. No te preocupes, dijo, con una sonrisa en su único ojo, mientras se arrodillaba y alborotaba el pelaje salvaje. No te preocupes por el asesino. Se mordió el labio con fuerza. ¿Cuántas veces lo había dicho? Cada día desde la muerte de Obito, lo repetía como un mantra frente al espejo. ¿De qué le había servido? Había fracasado una y otra vez. Y, sin embargo, lo decía en serio.
Y, sin embargo, ¿qué más había? Les había fallado a sus amigos, a sus camaradas, a su maestro. Pero seguramente un perro, un chucho sin enemigos. Él podía hacer eso. No dejo que mueran amigos. Se había esforzado mucho por articular esa frase, uniendo las palabras, hasta que sonó bien. Por alguna razón, el perro dejó de menear la cola al instante. Levantó las orejas mientras miraba a Kakashi con ojos inteligentes y abiertos. Luego, ladró con aprobación antes de acariciar la palma de Kakashi con su lengua caliente y húmeda. El chico hizo una mueca, secándose la mano con el pelaje del perro. No sabía si el perro había entendido sus palabras, ni siquiera si tenían sentido en inglés. En cualquier caso, el comportamiento de Shaggy no mejoró durante el camino al siguiente asentamiento más grande. Era un lugar llamado Ailsam, y fue el primer lugar que parecía comparable en tamaño a Cromer. Al menos había tiendas de nuevo, y reconoció las hileras de casas más densamente construidas. Como mínimo, este pequeño viaje era prueba suficiente de que esta tierra parecía mucho más densamente poblada de lo que estaba acostumbrado. Este era ahora el segundo asentamiento casi comparable en tamaño a Konoha, y estaban a solo 3 horas de distancia. 3 horas de un paseo tranquilo. Una vez más, Shaggy pareció dudar un poco antes de guiar a Kakashi directamente al centro de Ailsam. Si tanto le temía a la gente, pensó Kakashi, un poco molesto por su comportamiento, ¿por qué guiarlo por allí? Kakashi no necesitaba ver esos lugares. Sin embargo, ahora que estaba allí, al pasar por las numerosas tiendas, pensó que tener algo de dinero no estaría nada mal. El dinero que llevaba encima no valía nada, después de todo. Una pequeña tienda le llamó la atención. No pudo descifrar bien la escritura del letrero. La fuente era extraña, mucho más gruesa y un poco más sofisticada de lo que estaba acostumbrado. Tenía las características distintivas de la escritura tradicional con pluma. Pero dificultaba mucho la lectura de los símbolos extranjeros. El gran escaparate, sin embargo, mostraba un vasto arsenal de lo que Kakashi supuso eran diferentes artefactos históricos, entre ellos varias armas, algunas de las cuales le resultaban familiares. Se dirigió directo a la tienda. Shaggy pareció un poco sorprendido por este giro, pero lo siguió sin más antes de detenerse en seco frente a la puerta. Más que de costumbre, ahora que tenía que esperar afuera, se agachó, haciéndose pequeño, como si intentara esconderse. ¿Tendría miedo sin Kakashi cerca? Aún así, se quedó afuera sin siquiera quejarse. ¿Qué puedo hacer por usted? Preguntó un joven al entrar. Solo había otro cliente. ¿Qué le apetece, muchacho? Quiero, dijo Kakashi, frustrado por las dificultades que aún tenía con el idioma. Necesito dinero. El hombre rió un poco desconcertado. Lo siento, chico, no soy un banco. Eso está a la vuelta de la esquina. No. Su mano regresó a su bolsa y sacó un kunai. Intentó con cuidado no amenazarlo. El joven se sobresaltó al ver el cuchillo brillar a la luz de la tienda. Kakashi lo puso rápidamente en la caja. Tú recibes el kunai. Yo recibo el dinero. El hombre lo miró fijamente. ¿Quieres vender? Bajó la vista hacia el cuchillo. Dios mío, chico. ¿De dónde sacaste eso? Su mano agarró el cuchillo rápidamente, Kakashi se lo permitió. Es eso. Vaya, está muy afilado. Estúpidamente golpeó el arma con el pulgar, sacándole un poco de sangre. ¿No podía saber que estaba afilado con solo mirarlo? Kakashi estaba un poco molesto por ese descuido. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó de nuevo. Sí, vende, dijo Kakashi en lugar de responder. ¿Cuánto? Pero el hombre aún no estaba listo para dar una respuesta. Parece real, dijo. Kakashi se burló, claro, era real. ¿Acaso esta gente nunca había visto armas reales como para reaccionar de forma tan dramática por un simple kunai? Kakashi tenía docenas de ellos. Es un cuchillo arrojadizo japonés, respondió el hombre inútilmente, ignorando todos los demás usos de un kunai. Era una herramienta práctica y versátil, mucho más que un arma arrojadiza. Pero no pretendía enseñarle a este hombre las artes del shinobi. Solo quería dinero, así que asintió brevemente. ¿Cuántos años tienes? Preguntó el hombre. ¿Cómo conseguiste esto? La misma pregunta otra vez. Kakashi negó con la cabeza. Disculpe. Ah, ¿no hablas mucho inglés, eh? ¿Eres japonés? Kakashi asintió, solo para hacer esto más fácil y rápido. De acuerdo. Creo que puedo darte 90 libras por él. El hombre suspiró. Seré sincero.
No me parece bien poner a un chico en apuros. Te darían más en Londres, o incluso en Norwich, maldita sea. Pero puedo darte 90 libras. Kakashi solo entendía la mitad. Aunque quizá recordara que podría intentar vender otro kunai en Londres o Norwich si alguna vez llegaba. De acuerdo, 90 libras, dijo. Si recordaba bien de su tiempo en Cromer, no era mucho, pero tampoco era para menospreciar. Y necesitaba dinero de verdad. En la primera ciudad que viera, había planeado comprarse ropa nueva para encajar mejor. Pero no le había ido tan bien, una vez que supo que su dinero no le servía de nada allí. Está bien, el hombre le entregó unos billetes. Fue directo de la tienda de armas y artículos históricos al siguiente lugar donde vendían ropa. Como no quería dejar que Shaggy sufriera solo afuera por mucho tiempo más, rápidamente eligió una camisa verde oscuro bastante aburrida con un pequeño símbolo de una ola o quizás una letra O invertida sobre el corazón. Pagó 20 libras y, tras pensarlo un poco, entró en una tercera tienda. Una tienda de mascotas. Después de todo, había decidido que el tipo de Meton tenía razón. No con la correa, pero al menos debería ponerle un collar al perro. Así, parecía un perro callejero, y en Cromer lo habían llamado así varias veces, y la gente había intentado ahuyentarlo hasta que se dieron cuenta de que estaba con Kakashi. Algo que demostrara que pertenecía a su grupo no estaría mal, pensó Kakashi. No necesitaba buscar el más barato ni el más bonito que le llamara la atención. En cambio, eligió el siguiente mejor, que parecía lo suficientemente ancho para Shaggy, incluso después de que, con suerte, hubiera engordado un poco. Sin embargo, cuando le mostró el collar a Shaggy fuera de la tienda, el perro gruñó, se agachó y gimió. Sus ojos se abrieron como platos y temblaba como una hoja, como Kakashi lo había visto por última vez cuando lo encontró. Cuando Kakashi intentó agarrarlo, el perro lo mordió. Kakashi retiró la mano a tiempo, pero aún así le sorprendió la reacción. Intentó morder. Gritó alguien junto a Kakashi. Pobrecito. El perro es demasiado grande para él. Entonces Shaggy saltó hacia atrás, se encorvó y gruñó amenazadoramente. Suspirando, Kakashi guardó el collar en su bolsa. De acuerdo, refunfuñó Kakashi, mostrando sus manos vacías. Ahora no. Pero en lugar de calmarse, Shaggy dio media vuelta y salió corriendo por la calle. Una mujer lloró cuando el perro casi la atropelló, y luego el dueño de una tienda gritó furioso cuando Shaggy chocó contra la mesa de afuera. Caros bolsos de cuero cayeron por toda la calle. Maldición, gruñó Kakashi, corriendo hacia el hombre. Lo siento, se disculpó rápidamente y empezó a recoger las bolsas a una velocidad apenas superior a la de un civil. Volvió a dejar las bolsas en la mesa y miró a su alrededor para comprobar que no se le había escapado ninguna. ¡Qué suerte! No pasó nada peor, se quejó el dueño de la tienda. La próxima vez empezamos con uno más pequeño, ¿no? Kakashi le dedicó una sonrisa forzada antes de girarse para buscar a Shaggy. Pero ya no estaba a la vista. Suspirando, Kakashi siguió su persistente rastro. De regreso, compró un periódico en un kiosco. Sentía que su ritual de lectura nocturno siempre había ayudado a calmar un poco al perro, incluso después de días emocionantes o cacerías frustrantes. También compró algunas verduras para él y el perro. Encontró a Shaggy acurrucado bajo un arbusto a las afueras del pueblo. Escondía el hocico bajo las patas y seguía temblando. Shaggy debió de oler la llegada de Kakashi, pero lo único que hizo fue acurrucarse un poco más, como si no quisiera verlo. Matarareó Kakashi, haciéndole cosquillas en la cabeza. Sin collar, dijo. Solo no quiero que te pateen cuando no estoy conmigo. El collar demostraría que eres mío. Pero su explicación no ayudó a calmar los temores que pudiera haber despertado en el perro. En cambio, Shaggy empezó a gemir amargamente. Kakashi se acercó de rodillas hasta quedar justo al lado de Shaggy. Esta vez, el perro reaccionó. Movió la cabeza un poco hacia él, parpadeó hacia Kakashi con ojos arrepentidos y luego golpeó el hocico contra su rodilla, como solía hacer a veces para demostrarle su afecto. Kakashi tenía una idea diferente. Seguía sin gustarle que Shaggy pareciera no ser de nadie. ¿Algo más? Era consciente de cómo el perro observaba cada uno de sus movimientos, así que se movió despacio mientras sacaba su propia diadema de su bolsa. Tengo esto aquí, se señaló la frente. Sobre el ojo. Es como una bufanda para ti. Lo acercó un poco más para que el perro pudiera olfatearlo y decidir qué quería. Kakashi estaba seguro, Shaggy lo entendía. Shaggy siempre lo entendía.
Finalmente, Shaggy levantó la cabeza hacia Kakashi, permitiéndole atarle la suave tela alrededor del cuello. La placa metálica la pesaba, pero era lo suficientemente ancha como para no oprimirla. Muy bien, grandullón, aplaudió Kakashi. Después de Ailsam, caminaron el resto del día sin incidentes hasta que Shaggy pareció cansarse. Kakashi encontró un buen lugar para descansar entre dos rocas grandes junto a un riachuelo. Shaggy saltó felizmente al río, jugando. Kakashi se sentó a lavar las verduras y luego se las ofreció crudas. Necesitaba una olla pronto. Los primeros días había tomado pastillas de soldado, pero ahora que había pasado una semana y no había encontrado la manera de volver a casa, poco a poco había aceptado la posibilidad de que le llevara más tiempo del esperado regresar a Konoha. Necesitaba guardar las pastillas de soldado para emergencias. Shaggy. Llamó señalando la pila de verduras. El perro lo miró, dejó de jugar y se acercó a él para comer. El montón desapareció enseguida. Kakashi frunció el ceño. Shaggy no había engordado tanto como esperaba. La desnutrición debía ser grave para que se notara tan poca mejoría. Y, aún así, sorprendentemente, aún no había comido nada que Kakashi no le hubiera ofrecido. Era una especie de disciplina que podría esperar de su propio Ninken, no de un perro callejero, por muy inteligente que pareciera. Sacudiendo la cabeza, cogió el periódico que había comprado. Sirius Black, asesino en masa convicto, sospechoso en el condado de Norfolk o Suffolk. Armado y peligroso. Leyó con cierto interés. Probablemente era el tipo del que había hablado el hombre de Meton. El periódico crujió al estirarlo un poco para leer mejor. Norwich/Londres. Viernes 23 de julio de 1993 por la noche, Sirius Black escapó de su prisión de alta seguridad. Ahora, la policía ha publicado la preocupación de que el asesino convicto podría estar escondido en la zona costera del centro-este de Inglaterra. La policía y el Ministerio del Interior advirtieron que Black está armado y es peligroso. Cualquier avistamiento suyo u otros sucesos sospechosos deberán ser denunciados a la policía de inmediato. Se advierte a los ciudadanos que viven en la costa de Norfolk y Suffolk que permanezcan alerta. Por favor, llamen al siguiente número de emergencia si saben algo. Las autoridades ofrecen una recompensa por pistas que conduzcan al arresto del convicto. Black está armado y es peligroso. Por favor, no intervengan. Kakashi bebió un pequeño sorbo de agua del río de su cantimplora. Recorrió el texto con la mirada, intentando recomponer la información que entendía. Entonces, su mirada se desvió hacia el perro. Solo entonces se dio cuenta de que Shaggy, a diferencia de lo habitual, no había apoyado la cabeza en su regazo. En cambio, se acurrucó junto a la orilla del río, medio oculto por una de las rocas entre las que acampaban. ¿Qué pasa, Shaggy? Preguntó, pero no obtuvo respuesta. Encogiéndose de hombros, volvió a su periódico. Había sido un día emocionante para el perro. Quizás estaba cansado. Sería comprensible. En 1981, Black fue condenado por 13 asesinatos, complicidad en 2 y un intento de asesinato de un bebé. Kakashi se irritó al oír eso. Entendía el asesinato y el intento de asesinato, pero los niños pequeños eran difíciles. Nunca lo había hecho, aunque había oído hablar de otros shinobi que mataban accidentalmente a niños pequeños o a un niño después de haber matado a su madre, pensando que moriría de hambre. Además de complicidad con una conocida organización terrorista. Se detuvo al oír un gemido agudo. Kakashi miró al perro. Estaba temblando de nuevo. Dobló el periódico, pero de forma que el artículo quedara encima, para poder seguir leyéndolo en silencio. Había entendido bastante y él mismo estaba sorprendido. Aprender idiomas, decidió, era una experiencia bastante divertida y gratificante. Duerme, le dijo a Shaggy. El perro volvió a gemir. Y no paró durante un buen rato. Al principio, Kakashi pensó que quizá sufría algún dolor que Kakashi no había notado. No recordaba nada del viaje, pero quizá se había lastimado saltando al agua. O quizá había algún vegetal que no pudo digerir bien en la mezcla. Kakashi se acercó un poco más, colocando una mano sobre el cuerpo tembloroso. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el perro estaba dormido. ¿Estaba soñando? ¿Había tenido una pesadilla? A veces, Kakashi tenía la sensación de que el perro dormía a ratos. Kakashi también. Sinceramente, apenas dormía. Kakashi siempre esperaba hasta que el agotamiento lo dejaba sin aliento, lo que significaba que podía permanecer 2 o 3 días despierto antes de poder dormir.
Y entonces solo dormía en tandas de 4 o 5 horas, incluso allí, donde no se sentía amenazado a pesar del asesino suelto. Volvió a mirar el artículo. Había una imagen de Black. Mechones negros y despeinados, piel blanca y pastosa que se extendía sobre un rostro delgado con ojos hundidos en sus cuencas. Había una especie de histeria congelada para siempre en la imagen. Una energía maníaca, que a veces veía en sus propios compañeros después de regresar de una misión horrible. Ya sea una misión que salió terriblemente mal, o un objetivo de misión que fue tan horrible desde el principio, que nadie podía salir ileso de eso. Como mínimo, una cosa estaba clara en esa imagen. Este hombre había visto el horror. Mirándolo a los ojos, brillantes y congelados para siempre en la cámara, Kakashi sintió que podría ser el primer hombre en todo este país que pudiera entender lo primero sobre lo que el propio Kakashi había vivido. Los horrores que había visto. Los horrores que había cometido. Kakashi. Gritó la voz de Rin en su cabeza. Sacudió la cabeza, intentando deshacerse del recuerdo. No es un recuerdo. No había gritado. Había susurrado, y apenas eso. Solo está en tu cabeza. Luego dobló el periódico de nuevo y lo dejó a un lado. Observó las llamas de su pequeña fogata parpadeando con la brisa que se abría paso entre las dos grandes rocas. Pronto se apagaría. Kakashi no había encendido la fogata para sobrevivir a la noche. Encogió las piernas, abrazándolas contra su pecho. La forma en que las llamas danzaban rojas y naranjas le recordó las colas del Kyuubi. La forma en que la bestia había devastado la aldea. La forma en que había arañado un enorme agujero en Minato. Un gemido, más fuerte que los anteriores, lo hizo estremecerse y darse la vuelta. Sonaba extraño. Menos animal. Más humano. Y entonces, allí, justo delante de sus ojos, Shaggy, el gran perro negro hambriento, cambió. Giró y se transformó. La forma en que sus extremidades y columnas se estiraban, la forma en que sus articulaciones se movían, parecía dolorosa, pero o el hombre estaba acostumbrado o no sentía nada después de todo. No despertó. El perro que Kakashi había guiado durante casi una semana y que lo había guiado todo el día de hoy, desapareció y en su lugar había un hombre con harapos por ropa, tan delgado que Kakashi juraría que no había nada entre el codo y el radio excepto una capa hueca de piel correosa. Un grito humano escapó de sus labios agrietados, y entonces el hombre se acurrucó de forma similar a como se había acurrucado el perro. Tal vez fue la falta de familiaridad del movimiento con sus ahora miembros humanos, lo que lo hizo despertar en su sueño. Estaba de vuelta en Azkaban. No estaba seguro de si era la idea del collar, o el recordatorio de quién era, si era el hecho de que ahora tenía la confirmación de que, por supuesto, lo buscaban, o la certeza de que sabían dónde estaba. Claro que lo sabían. Seguramente solo calcularon las olas y adivinaron dónde podría haber sido arrastrado. Durante una semana, había jugado a este inocente juego. Había jugado al niño y a su perro con Kakashi. Anhelaba su amabilidad, su cariño, pero ya no lo merecía, ¿verdad? Había perdido el objetivo de vista. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Tan arrogante era? No creía realmente que pudiera luchar contra toda la nación, que pudiera superar a los dementores, a los aurores, a los profesores, a los mecanismos de seguridad de Hogwarts y al propio Dumbledore. Todos lo sabían culpable. ¿Y no era eso lo que era? ¿Culpable de ser un tonto? El lugar más seguro de toda Gran Bretaña, y él y qué tonto era. Estaba de vuelta en Azkaban. Encadenado, esposado, con collar como un animal. Peter mataría a Harry, a Remus y todo lo que Sirius aún apreciaba. No podría proteger a nadie. Igual que no había protegido a James y a Lily. Moriría odiado, un traidor, un asesino, el asesino de su mejor amigo. Un idiota. Podía olerlos. Podía sentir el frío calándole los huesos. Dementores velando sus últimos momentos. Los únicos que se preocuparon por despedirlo. Una vez de vuelta en sus garras, no lo soltarían. El primero en escapar de Azkaban, sí, claro. Porque nadie más era tan tonto como para intentarlo. Solo él. En ese aspecto, al menos, sus padres tenían razón, pequeño tonto arrogante. Ya no lo dejarían transformarse en Canuto. Se asegurarían de ello. Le quitarían el único indulto que le quedaba. En su sueño, cambió de nuevo. De vuelta a su forma humana. De vuelta a Sirius Black, la decepción de la familia Black, el traidor de la orden y el asesino de sus amigos. Había decretado su perdición. Él miró fijamente un único ojo gris y curioso. Algo no iba bien. Lo supo al instante. Sentía el cuerpo apagado. Vio mal.
No olía las brasas del fuego moribundo, ni el río, ni al chico al otro lado de la chimenea. Lo único que olía era su propio cuerpo apestoso y los harapos que le habían dado para usar 12 años atrás y que luego solo lavaban una vez al mes, a menudo ni siquiera eso. Espera y no. Se incorporó de golpe y el pánico repentino le cortó la respiración. No. Por favor, no. Pero ya lo sabía, sus oraciones llegaron demasiado tarde. Era demasiado alto. De tamaño humano. De pie, luchando por ponerse de pie. Estaba tan desacostumbrado a la altura, que su visión se desvió, perdió el equilibrio y cayó sobre sus 4 patas, temblando. Sus manos. Sus manos sucias, justo delante de sus ojos. Cubiertas de tierra. Manos humanas. Kakashi, el niño, ese niño bondadoso que lo había alimentado, cuidado y considerado su amigo. El niño también saltó cuando Sirius se puso de pie. Ahora, se alzaba imponente sobre él. Ese jovencito, amable y cariñoso, que aún no había crecido del todo. Pero con Sirius acurrucado a 4 patas, el niño lo miraba con desprecio. No, no, no. Esto no debería haber pasado. ¿Qué te creías? Idiota. Tonto. Claro que no podías ocultarlo para siempre. Sirius Black, dijo el chico con naturalidad, mientras su acento distintivo aún luchaba con las dos consonantes BL una tras otra. Como si ya hubiera aceptado la realidad de que un perro su perro, Sirius todavía llevaba su bufanda. Le colgaba cómodamente del cuello, y sin embargo, ahora la sentía oprimida, como una pesada carga y una responsabilidad que no podía soportar, se había transformado en un hombre. Tú. No, y dijo Sirius, aún en negación. No intentaba mentir. Deseaba y deseaba desesperadamente ser cualquier otra persona. Si tan solo pudiera adoptar un nombre diferente, una cara diferente, durante unos meses, podría matar a Peter, podría proteger a Harry. Tal vez incluso podría hacer que el lunático viera la verdad. Pero no tenía ese lujo. Era Sirius Black, un asesino en masa convicto. Una criatura lamentable, odiosa y culpable. Era un hombre maldito y condenado, y por mucho que lo deseara, no podía cambiarlo. Veo una foto, le recordó Kakashi, girando el periódico hacia él para que pudiera ver su rostro sucio y desaliñado. No parecía él. Parecía un loco. Estaba loco. Sirius se encogió, se acurrucó. No sabía qué hacer. Había estado dispuesto a declararle la guerra a todo el país para llegar a Harry, sin importar lo que pasara, siempre y cuando Harry estuviera a salvo al final. Y, sin embargo, ni siquiera había abandonado Norfolk y este chico, que había sido amable y cariñoso, no y no. No podía rendirse ahora. Se abalanzó sobre el chico. El chico ni siquiera tuvo tiempo de defenderse. Inmóvil, miró a Sirius, mientras el convicto lo agarraba por el cuello, luego por el cuello, luego. ¿Qué demonios haces? ¿Acaso quieres matar a una niña inocente? A la única persona que te ha tratado bien en más de una década. ¿Cómo podría pararse frente a Harry, o Renus, o él mismo, después de matar a un niño que no había sido más que bueno con él? No, y no puedo ir. Sus manos se movieron del cuello del chico a sus hombros, bajando por su pecho hasta que sus puños se movieron dentro de la nueva camisa verde que Kakashi acababa de comprar. Las rodillas de Sirius cedieron. No sabía si se estaba rindiendo y admitiendo la derrota o si simplemente se había quedado sin energía. Quizás ambas cosas. Ambas sonaban bien. Sus manos estaban levantadas y aún aferradas a la camisa de Kakashi. Pero su cabeza estaba gacha, esperando. Kakashi miró al hombre. No se veía del todo idéntico al de la foto. El de la foto parecía más joven, no mucho, pero lo justo para notarlo. El de la foto, con toda su histeria y energía frenética, estaba tremendamente vivo. Pero este, el hombre arrodillado frente a él, piel estirada sobre hueso. Nada más que piel pálida, correosa y enfermiza, y huesos. Tenía múltiples erupciones por falta de higiene, donde Kakashi las veía a través de la ropa y en su rostro. Este hombre, el cautiverio le había dejado cicatrices severas en el cuerpo. Líneas de sufrimiento dibujadas profundamente en su rostro. Y el hambre. Este era un hombre que había sido meticulosamente privado de comida durante años, apenas mantenido con vida. Mientras que en la foto, parecía hundido, este, parecía vacío. Mejillas hundidas, ojos hundidos. Había miedo, sin duda, pero no energía, no quedaba lucha. Kakashi había esperado el ataque antes y cuando sucedió, había esperado que durara más, que al menos fuera un intento decente por su vida.
Sirius Black supuestamente había asesinado a 13 personas y ayudado a matar a 2 más. Había ayudado en el intento de asesinato de un bebé, pero la mera idea de estrangular a Kakashi parecía horrorizarlo tanto, que se rindió en el acto. Era amable, pensó Kakashi. Shaggy había sido un perro amable. Uno que ansiaba cariño. Uno que intentaba hacerlo reír. Esta revelación, sin duda, explicó muchas cosas. La inteligencia, el comportamiento, la desnutrición, el miedo al collar, el miedo cada vez que la conversación giraba en torno al convicto fugado. No entendía bien cómo lo había logrado. Esta transformación no era un jutsu que conociera y no implicaba chakra. La había vislumbrado brevemente con su Sharingan, mientras el perro aún dormía y se transformaba en humano, pero dejando de lado estos tecnicismos, Kakashi ahora lo entendía mucho mejor. Sin embargo, algo no encajaba, este hombre carecía de la energía de un asesino. Kakashi había conocido a muchos asesinos en su vida. Había diferencias entre un asesino sádico y despiadado, un asesino meticuloso, un asesino a sangre fría o un soldado de guerra. Kakashi los había conocido a todos, y sin embargo, este hombre no se parecía a ninguno de ellos. Shaggy había sido gentil. Un perro gentil. ¿Sería diferente el hombre? Kakashi le agarró las muñecas, que estaban retorcidas en su camisa. Tiró un poco, pero Sirius lo soltó como si se hubiera quemado. Lo siento, susurró el hombre hacia el suelo. Kakashi sintió la piel áspera, las ronchas y las viejas cicatrices en las muñecas, donde las esposas debían de haberse clavado durante años. Las soltó. El hombre, automáticamente, acercó las manos hacia sí. Entonces, sin decir palabra, empezó a forcejear frenéticamente con la diadema que aún llevaba alrededor del cuello. Tenía problemas con el nudo. Finalmente, logró soltarla. Levantó la vista con el trozo de tela mientras se lo ofrecía a Kakashi para que lo tomara. Lo siento, repitió Sirius Black. Supongo que lo quieres de vuelta. Kakashi lo tomó sin decir palabra. No había lágrimas en los ojos de Black, pero su voz temblaba a través de sus labios secos y partidos. Con razón, pensó Kakashi, una semana de raciones para perros no había servido de mucho para aliviar la inanición del hombre. Debajo había un cuerpo humano. Había estado intentando alimentar a un hombre adulto harto con raciones adecuadas para un perro enfermo. ¿Cómo lo haces? Preguntó con curiosidad. El hombre miró hacia arriba con expresión interrogativa. ¿Cómo te convertiste en perro? Especificó Kakashi. Azkaban. Sabía que volvería a Azkaban enseguida. Podía huir. Lo haría en cuanto el chico se fuera a la siguiente comisaría de aurores mugles. Kakashi podría volver a Ilsam, el pueblo que conocía. Allí tenían una pequeña comisaría. O incluso seguiría las señales hacia Norwich. Ya no estaban lejos. Kakashi era listo, encontraría la manera. Y les diría que Sirius podía convertirse en perro. Claro que los mugles no le creerían, pero el chico era listo y encontraría la manera de hacerse oír. Solo necesitaba la atención de una sola bruja o mago y el secreto de Sirius, su mejor opción para llegar a Hogwarts sin ser detectado, se revelaría. Podía correr tan rápido como quisiera, pero sabía que no lo lograría. Lo encontrarían. Sabrían qué buscar. Kakashi lo agarró por las muñecas. El temblor de Sirius se calmó ante eso. Entonces, con el más mínimo tirón, Sirius comprendió. Soltó la camisa. Claro, y las manos sucias de un traidor, un asesino. ¿Quién querría ser tocado por eso? ¿Habría dejado manchas en el cuello del chico? Se preguntó. ¿Manchas sucias de tierra y barro? Serían invisibles contra la tela oscura de la máscara de Kakashi, pero estarían ahí, aún así. Eres inocente. Se disculpó con un hilo de voz, cogió las manos y luego intentó desatar el nudo de la tela que Kakashi le había atado al cuello. Recordó que olía al niño. Se había acurrucado en ella antes de dormirse. El recordatorio de que había alguien que se preocupaba por él, si no por él personalmente, sino por el perro Xavi. Claro, eso también era solo temporal. Ahora ya no podía oler el olor del niño, su nariz humana era incapaz de detectarlo, y además, ya no contaba con su confianza. Logró desatar el nudo y le entregó la tela. La placa metálica golpeó inútilmente su brazo. Ahora que estaba oscuro, el grabado que apenas había vislumbrado antes un signo en espiral parecido a una hoja ya no era visible. Volvió a disculparse. ¿Cómo lo haces? Preguntó el niño con calma, increíblemente calma. ¿Hacer qué? Se preguntó Sirius. Su cabeza se hundió un poco más, sin entender la pregunta.
¿Huir de Azkaban? Pero el chico no sabía nada de Azkaban. ¿El asesinato? ¿Cómo lo había cometido? ¿O cómo llegaste a ser perro? Ah, eso. Claro, eso sería lo más interesante para el chico. ¿Y cómo iba a explicárselo? ¿Podría siquiera? El chico era mugle, no sabía nada de magia, no se le permitía aprender nada al respecto. ¿El estatuto del secreto? Los hombros de Sirius se estremecieron con una risa silenciosa. Sí, claro. ¿Por qué no romper el estatuto del secreto? Era un asesino convicto, condenado a pasar la vida encerrado en Azkaban. ¿Qué más podían hacerle? ¿El beso del dementor? Al menos, tendría el placer de quebrantar la ley una vez, antes de que lo encerraran de nuevo en su agujero para el resto de su vida. No tengo permiso para decírtelo, rió, con una voz que rozaba la locura. Va contra el estatuto, rió entre dientes con locura, el estatuto del secreto. Kakashi. Era la primera vez que pronunciaba el nombre. Le sonaba extraño, pero sintió cariño al pronunciarlo. Miró al niño solo unos instantes, pues no quería ver la condena en ese único ojo normalmente tan aburrido. Soy un mago, Kakashi. La magia es real. Sonrió. ¿Puedes creerlo? Si tuviera una varita, te lo demostraría. En ese momento, dejó de hablar. ¿Qué es el jutsu? Dijo el niño. ¿Jutsu? Sirius no conocía esa palabra, y se le ocurrió que Kakashi probablemente solo había entendido la mitad de lo que acababa de decir. Había infringido la ley, mira eso. Y el mugle al que se la había infringido ni siquiera la entendía. De repente, la grotesca y desesperada situación llegó a su punto álgido. Se rió. Una carcajada fuerte y estridente, que resonó a través del río y sobre los campos vacíos tras las rocas. Con suerte, no habría nadie cerca para oírlo, y sí, que lo oyeran. Estaba condenado de todas llenas. Ni siquiera había salido de Norfolk, patético. La última vez que se había reído así, recordó, había sido el día de su arresto. James y Lily. ¿Cómo pudieron? El estallido, la sangre, el humo y la destrucción. Por un momento, se arrepintió de haber extendido el encantamiento escudo solo sobre su propio cuerpo, en lugar de intentar proteger a los mugles que los rodeaban. No había pensado que Peter volaría la calle entera. Se había preparado para un duelo. Tonto. Tonto. Peter, regresa. Pero no había gritado para que su antiguo amigo volviera, en cambio, se había reído, histéricamente, maniáticamente. Lo había entendido entonces. El plan de Peter. La genialidad de esto, y cómo había subestimado a su propio amigo. El hombre al que había llamado amigo hasta ese día. Un montaje. Una trampa en la que Sirius había caído como un tonto. Como un idiota ciego. Todavía se reía mientras los aurores lo aprehendían, mientras lo arrastraban por los pasillos del ministerio, mientras esperaba en una celda de detención durante solo 1 o 2 horas, y luego cuando lo aparecieron de nuevo, directo a la costa. Para cuando lo empujaron en el pequeño bote sucio, de una manera que sus pies encadenados no pudieron seguir, por lo que cayó de cara sobre madera dura y húmeda, su risa se había disuelto en sollozos ahogados, pero no hizo ninguna diferencia. Le había llevado casi una semana comprender y superar su negación. Que James estaba muerto, que Lily estaba muerta, que Harry era huérfano, que Peter los había traicionado y huido, que a Remus le dirían que Sirius era el traidor, que ahora estaba en Azkaban y que permanecería allí. Nadie vendría a llevarlo a juicio, ni a una investigación más profunda, ni siquiera a una sola entrevista. Lo habían encerrado en su celda, y allí permanecería el resto de su vida, odiado y olvidado, inocente pero culpable de la muerte de sus amigos. Al menos esta vez. Esta vez, sabía lo que estaba pasando. Esta vez, sabría cuándo lo empujarían de vuelta a ese barco, conocería su destino. Sus ojos se abrieron de donde los tenía cerrados, y entonces... había algo girando rojo y negro como nunca había visto antes. Se sentía cálido. Cálido, cómodo, sin dolor. Los calambres de hambre que había sufrido durante años habían desaparecido, dejando solo un vacío entumecido. Se sentía bien. Incluso la histeria del pánico había desaparecido. Sentía la hierba cortada bajo su cuerpo, la hierba cosquilleándole la piel. Podía oler las flores como normalmente solo podría hacerlo al transformarse en canuto. Había insectos, moscas, abejas y mariposas bailando en el aire. Oyó perros ladrar a lo lejos, había algo irreal en esta escena. Primavera, lo sabía. Esta era una escena de primavera. Pero era julio. ¿Surrealista, estaba soñando?
Pero él conocía sus sueños. Sus sueños eran oscuros, fríos y llenos de desesperación. No había prados, ni abejas, ni mariposas en sus sueños. Ni la cálida brisa en su cabello, ni la luz del sol en su piel. Solo fríos muros de piedra, barras de hierro, grilletes, rocío helado de agua salada, tormentas, miedo y muerte. Susurros del pasado, de amigos muertos, traidores y el odioso abandono de los vivos. Y aún así, parecía un sueño. ¿Qué otra cosa podría ser? Esta existencia sin dolor ni miedo, donde no sentía hambre, ni preocupaciones, ni desesperación. Azkaban parecía tan lejano. Era primavera. ¿Cómo podía ser primavera? Había tenido sueños así antes. Rara vez, durante sus días más felices en Hogwarts. Casi, se sentía inclinado a darse la vuelta, a ver si James lo esperaba detrás, haciéndole señas para que corriera libre, a su antojo, a cambiar de postura y revolcarse entre las flores. ¿Estaría Remus allí también? Pero cuando se giró, no había nadie. Quizás era mejor así. Remus solo recibiría una fría condena para él y James, ¿acaso lo culpaba también? ¿Acaso había maldecido a Sirius en sus últimos momentos? ¿Por qué el idiota había caído en la trampa de Peter? Negó con la cabeza. No lo pienses. No debía invocar las nubes. Los sueños felices, recordaba de los pocos que tuvo en su infancia, eran frágiles, sin embargo, por mucho tiempo que permaneciera allí, tumbado sobre la hierba fresca, calentado por el sol, ninguna nube aparecía jamás.